Vale, en este curso de análisis numérico empezamos con el tema de redes neuronales como herramienta numérica para la solución de problemas. Bueno, hay un contexto biológico que deben de leer que tiene que ver que las neuronas pues están con un proceso que se llama sinapsis. ¿Qué son las sinapsis? Las conexiones que se hacen en el cerebro. Yo puedo preguntar sobre eso, así que ténganlo presente, toda esa teoría que vimos allá, ¿vale? Entonces, muchachos, una red neuronal en el sentido computacional está compuesta por unas agentes que se llaman neuronas. Estos agentes internamente tienen una función de activación. Cada una de estas tiene una función de activación. Vamos a utilizar un color más pro aquí. Vamos a ponerlo rojo pasión. Entonces, estas reciben entradas X0, X1 y la red se encuentra totalmente conectada, ¿vale? Esta sería neurona 1, neurona 2 y neurona 3. Ahora, para representar el conocimiento de una red neuronal se maneja algo que se llaman los pesos sinápticos. ¿Estamos ahí? Es parecido a lo que se maneja en nuestro cerebro. Realmente nosotros, a la larga, nuestra esencia, nuestro ser, nuestro todo, son unos pesos de unas células en el cerebro, ¿sí? Y esos pesos pues pueden ser inhibitorios, pueden ser excitatorios, pero pues acá vamos a asumirlos como numéricos. Obviamente en el cerebro es mucho más complejo. Y aquí vamos a tener un peso 1, entrada 0. Peso neurona 2, entrada 0. Uy, huele feo. Peso neurona 1, entrada 1, peso neurona 2, entrada 1. ¿Aquí qué viene? 3,1 y W, 3,2. Y aquí viene la salida. ¿Cómo es la entrada de la neurona 1? La entrada neta de la neurona 1 que la vamos a denotar así. Esto es vías 1, vías 2 y vías 3. Vamos a asumir que los vías están por menos 1, que es lo que se suele hacer, pero puede ser más 1, da igual. ¿Cómo es? W0 por, voy a ponerle más bien N para no confundir las X. La entrada neta de la neurona 1, W0 X0 más W1 X1 más, perdón, menos vías 1. La neta de la neurona 2. Y esto sería W10, ¿no? W20 ¿de quién? 0 más W, ¿qué? 2,1 ¿de quién? De X1 menos B2. ¿Estamos ahí? La neurona, ¿cuál es la salida de la neurona 1? La salida de la neurona 1. La función de activación es la neurona 1. La salida de la neurona 2. F neurona 2. No entiendo. Luego, ¿qué sigue? ¿Cómo hacemos con la neurona 3? La neta de la 3, ¿cómo es? No, pues W31 ¿por quién? Salida neurona 1 más W32, ¿salía qué? Neurona 2. ¿Sí? Recuerden que menos vías 3. ¿Estamos ahí? Menos vías 3. ¿Vale? Bueno, luego, ¿qué pasa acá? Pero resulta que hacer estas operaciones es un poco ineficiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo podríamos representar los pesos de acá? Ya en nuestro capa oculta 1 y esto sería capa de salida. ¿Cómo serían los pesos de la capa oculta 1? W10 y W11. Y esta sería W20 y W21. ¿Cómo sería la entrada? X0 y
X1 menos ¿qué? B vías 1, vías 2. Esto sería igual a ¿qué? A la entrada neta 1 y entrada neta 2. Esta es la forma matricial, que es la forma más eficiente. Estamos ahí. Yo me he saltado ya pues como lo que hubo de por medio, cómo llegamos a esto, ¿vale? Si ya quieren los detalles de cómo llegamos a esto, pues ya deben de reiniciar la clase, ¿sí? Solamente estoy haciendo una recapitulación. Bien, ¿cuáles son las salidas? La salida de la neurona 1, salida de la neurona 2, ¿qué es? ¿F de quién? ¿F de quién? Neurona 1 y neurona 2. ¿Estamos aquí? Muy bien. ¿Cuál es la neta de la neurona 3? Pues W31 y W32 multiplicado por ¿quién? S1 y S2. Obsérvese que aquí vienen los problemas de Python. Esto es una fila, dos columnas, dos filas y una columna. ¿Qué sale? 1 por 1. Esto es un escalar. ¿Lo ven? Esto es un escalar. ¿Por qué es un escalar? Es un número. Pero obviamente Python me lo va a representar como 1 por 1. ¿Vale? Entonces por eso me toca hacer los reshapes y todo eso para cambiar de dimensiones. Es que está entretenido. ¿Qué más? ¿Cuál sería la salida total? F de quién? Bueno, aquí falta menos vías 3, ¿no? F de quién? De menos. Esta sería el Y. ¿Vale? ¿Se entiende cómo se propaga en una red, no? ¿Estamos allí? Muy bien, muchachos. Entonces, ¿qué más? ¿Qué seguía? Vamos a ver el primer algoritmo de entrenamiento, que es el perceptron. El perceptron es monocapa. ¿Qué significa? Que pues va a haber una sola capa de neuronas. Ahora, cada neurona se entrena de forma independiente. Entonces básicamente es una neurona que tiene las entradas X0, X1, ¿hasta dónde? Hasta Xn, y tenemos una salida, que es Y. Ahora tenemos una función de activación, que es la función escalón. La función escalón tiene el siguiente comportamiento: es 0 si X es menor a 0 y es 1 en otro caso. ¿Estamos de acuerdo? Las salidas de la neurona van a ser estrictamente positivas. No podemos tener salidas negativas porque la medida del error que pasa, la salida debe ser positiva, porque tratamos de ¿qué? Minimizar el error. Si tuviéramos salidas negativas, podríamos tener errores negativos, o sea que el algoritmo ¿dónde tendería? Pues porque ese es el mínimo, ¿sí? O sea, yo quiero minimizar, pues mi mejor mínimo es menos infinito. ¿Estamos ahí? Entonces por eso es estrictamente positivo, porque ¿cuál es mi mínimo? 0. O sea, en el caso de que tuviéramos salidas negativas, el error pues, se nos va a menos infinito, porque pues es lo que le conviene. ¿Me siguen ahí? ¿Cuál es la regla de perceptron? ¿Cómo es la regla de perceptron? ¿Cuál es la regla de perceptron? W de IJ es igual a W. Voy a cambiarlo a oscuro. Esperen, voy a ponerlo oscurito. Ahora sí, no.
Bueno, ustedes van a ver luego. W, D y J. Creo que era mejor azul. Cogamos los rojitos pasión. Ahora sí. W, D y J. ¿Qué es? Neurona I, peso J. ¿A qué es igual? Al mismo W, D y J. Menos ¿qué? Bueno, en ese caso más. Que este es, ¿cómo se llama? Tau. No, ¿cómo se llama AN? El AN que es así en griego. ¿Cómo se llama esa letra? Epsilon no es. No, pero ¿cómo? Epsilon es la E. ¿Cómo se llama AN? Creo que se llama Phi. No, tampoco es Phi. Tau. Tau. No, tampoco es. ¿Cómo se llama AN? ¿Mi? Ni. No. New. No, ¿cómo se llama la letra en la N? Es una N así, o sea, una N con un palo. Busquen letras griegas. ¿Cómo se llama? Mu. Nu. No. Está nu. Ya. No, pero se acuerdan que era una N con una pata. Sí, aparece nu. ¿Nu? Pero no me pinta la B. No es la B. Eta. Bien, era eta. Listo. Eta. ¿De quién? Del error. ¿Por quién? Por la entrada. Queda así. ¿Lo pillan ahí? Está la regla de perceptron. ¿Estamos ahí? Ahora, ¿cómo funciona este algoritmo? Este algoritmo iterativamente actualiza los pesos. En caso de tener un error negativo, ¿qué hace con los pesos? Sube los pesos. Y baja el bias. Y baja el bias, muy bien. En caso contrario, sube los pesos y baja y sube, perdón, baja los pesos y sube el bias. Recordar que el bias es negativo. ¿Sí es usted? Está rarísimo. No pasa nada. Bueno, ¿estamos ahí? Ahora, el proceso del algoritmo y todo eso, pues, los invito a verlo en el video, sí. Dígame. Ahí dice que en caso de tener un error negativo, pero ahora está mal. Sí, porque es que habla de las salidas negativas. O sea, nosotros vamos a, podríamos tener errores negativos crecientes. O sea, ¿el error es positivo o es negativo? El error es negativo cuando tenemos que esperábamos 0 y obtuvimos 1. Entonces es menos 1. Tenemos que, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reducir. Para ese 1, volverlo 0. Y en caso contrario, nuestra salida esperada era 1 y nuestra salida obtenida es 0. ¿Qué tenemos que hacer? Reducir. Para ese 1, convertirlo en 0. ¿Lo pillas allí? Bien. O sea, habla con salida negativa. Ahora, si tuviéramos una salida negativa, el valor negativo siempre se aumentaría. ¿Se me sigue allí? Lo que pasa es que esto trabaja con la derivada del error. El error es estrictamente positivo, pero al sacar la derivada vamos a obtener valores positivos o negativos. Bien, y el algoritmo perceptron, ¿cómo trabaja? Primero, inicializo los pesos en que quede 1, 1. Si tengo error, ¿qué hago? Aplico la regla de
perceptron a todos los pesos cuya entrada es ¿qué? Diferente de 0. Aquí es donde viene la importancia del bias. El bias cuando nos trabaja, cuando todos los campos de la entrada son ¿qué? Son 0. Sin el bias, por ejemplo, pregunta de examen, ¿por qué es importante el bias? Respuesta número 1, el bias es importante porque nos acelera el entrenamiento. No, el bias es importante porque nos permite que el error nunca sea negativo. No, nos permite actualizar en el caso cuando todas las entradas son 0. Verdad. Son preguntas de examen que podría hacer. Listo, ahí sale. Si no sale, No, pues ya creo que por poco probable que salga. Sí, pues ya la dije. Depende del fallo. Detenerse cuando todos, gaste las duras, profe. cuando todos los patrones dan correctamente. Este algoritmo que no acepta errores. Y 4, el problema debe ser, ¿qué es un problema linealmente separable? Exactamente, que tenemos aquí tenemos las cruces por acá y tenemos las bolitas. Puedo trazar una línea para separarlos. Los que están por arriba son una clase y los que están por debajo son otra clase. ¿Vale? Si no es linealmente separable, es decir, si por acá hay otras cruces, pues ya no podemos utilizar perceptron monocapa. ¿Estamos ahí? Exactamente. Luego vimos otro algoritmo que se llama align. ¿Qué pasa con el align? La función de entrada es ¿qué? Es lineal. Se trata de hacer una regresión que ajuste los puntos a una función lineal en Rn, o sea, básicamente en Rn. ¿Sí me siguen ahí? O sea, realmente align es una regresión, ¿sí? Porque uno a la larga trata de ajustar unos puntos, o sea, no es separarlos, sino de predecirlos. Miren que ahí cambia mucho. Por ejemplo, tenemos unos puntos acá. Tan. Entonces, ¿qué hace align? Trata de cruzar una línea que pase por todos ellos. Que esto sería básicamente AX0 más BX1 más el bias. Eso es una función lineal de dos variables. ¿Estamos ahí? ¿Todo está bien? ¿Do you follow me? Yes, sir. ¿Me siguen? Yes, sir. Entonces el perceptron es de clasificación, es 0 o 1. Es hombre o no es no hombre. O es mujer o es no mujer. 1 es mujer, 0 es no mujer. ¿Se acuerdan que yo les he explicado que, porque si consideramos dos categorías diferentes, debe ser es o no es? Eso es un problema linealmente separable. Si ustedes van a clasificar hombres o mujeres, realmente no pueden clasificar esos dos de forma independiente. O sea, ustedes pueden clasificar mujer o no mujer, o hombre o no hombre. ¿Sí? ¿Estamos allí? ¿Todo está bien? Bueno. Bien. Y aplica la misma regla. La regla, que sería W de IJ es igual a W de IJ más ¿qué? Más, se llama mu, ¿cómo se llama? Tau. Eta, más el error por XI, por la derivada evaluada en XI. Pero como la derivada es la función lineal, ¿qué pasa? Esto se vuelve 1. ¿Estamos allí? Eso se vuelve 1. ¿No? ¿Cuál es la derivada de X? 1. ¿Vale? Ahora, ¿a align se puede aplicar con otro tipo de funciones? La respuesta es sí. Pero, pues, o vamos a obtener aquí que no tenemos que ya trabajar con la derivada. Ya tenemos que trabajar con la derivada. ¿Estamos allí? ¿Todo está bien? Vale. Luego de eso, ¿qué vimos? Multicapa. El preceptor multicapa ya se trata de estructuras así.
Por ejemplo, vamos a poner dos entradas. El preceptor multicapa, ¿de qué trata? Cuando ya tenemos capas ocultas. La capa de entrada es esta de acá, pero pues no hace nada, son las entradas en sí mismas. Y tenemos una capa de salida. El número de neuronas de salida nos van a decir cuántas salidas van a haber. Por ahora solo hemos hecho una. Pero lo que voy a hacer ya más adelante es poner más de una salida. Por ahora me he limitado a una sola salida, ¿sí? Pero puede ser más de una salida, ¿sí? Por ejemplo, y ustedes van a ver cuando procesemos datos. Por ejemplo, tenemos personas que tienen camisa roja, personas que tienen camisa azul, personas que tienen camisa negra y personas que tienen otro color. ¿Cuánto ya tenemos? 4 casos. Esto ya no es clasificación. Ay, menos mal lo había tapado. Esto ya no es clasificación binaria. ¿Por qué ya no es clasificación binaria? Hay más de 2. Y vamos a ver, que ustedes podrían decir que este es caso 0, 1, 2, 3. Pero ¿cuál es el problema de la red neuronal? Solo saca 0 y 1. Nos va a tocar utilizar una técnica que se llama one-hot encoding. Porque usted puede transformar esto a binario. ¿Cómo lo transformamos? 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Resulta que matemáticamente esto es un enredo, porque realmente diferenciar este caso de este caso matemáticamente es difícil, ajustando los pesos. ¿Qué hacemos? Algo que se llama one-hot encoding. En lugar de tener 2 salidas, vamos a tener 4 salidas. Este sería 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0 y 1, 0, 0. Vamos a permitir que solo se active una neurona de salida por cada clasificación. Y este es el método que se suele utilizar. Es mucho más fácil de entrenar porque para la red neuronal, matemáticamente hablando, es más fácil activar una y desactivar las otras. Aunque realmente lo que se hace es algo que se llama softmax. Realmente todas las neuronas van a tener una salida en función sigmoide. Este, por ejemplo, punto 5, punto 7, este puede tener punto 3 y este puede tener punto 1. ¿Qué vamos a hacer? Softmax lo que hace es dele 1 a la mayor y el resto le da 0. ¿Cómo sería esa salida? 0, 1, 0, 1, 0. ¿Lo ven ahí? Esto es lo que se suele hacer, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver dentro de 20 días. No, porque la diversión ya está a punto de comenzar, ¿sí? Todavía no he sacado las uñas en este curso. Sí, no se preocupen, vamos a sacar las uñas, pero van a quedar con buen contexto de redes neuronales para que lo olviden prontamente. Muy bien, entonces, bueno, tenemos la capa de salida. ¿Qué pasa? Hay 2 fases grandes. ¿Cuáles son las 2 fases? Primero, paso hacia adelante, que es calcular la salida. Y tenemos paso hacia atrás, es tomar el error y propagarlo en el sentido al contrario. O sea que vamos a asumir ahora que la entrada va a ser la salida. O sea, invertimos los roles. Aquí entra el error ahora. Si el error ahora entra y tratamos de mirar cuál es el valor del error en cada una de las neuronas. Y a partir de eso corregimos cada 2 pesos. Bien, muy bien muchachos. Ahora, ¿todo está bien por ahora? Como les digo, es un sencillo... Como les digo, yo no estoy haciendo un repaso detallado, simplemente les estoy haciendo un recuento, ¿sí? Hagan de cuenta que es cuando ustedes están viendo Dragon Ball Z por la televisión nacional y cuando están en la pelea con Freezer, luego se devuelven al principio. ¿No les pasó? Me acuerdo la más trolea que nos hicieron. Mataron a Krillin, me imagino que eso no es spoiler. Y Goku se convirtió en Super Saiyajin. Y ahí quedó. Y cuando el siguiente capítulo, otra vez con Raditz. O sea, al principio otra vez. Yo nada. A volverse a aguantar como 3 meses de capítulos para volver a llegar ahí. Porque ahí sigue la saga de los Saiyajines, que es con Vegeta y Nappa. No, pero esa pelea, esa es la mitad de la pelea entre Goku y Freezer. Aún faltan los otros 2.5 minutos. Eso es como ver análisis numérico por la tarde. 5 minutos se vuelven enteros. ¿Sí? Son como bueno. Bien, ahora bien, ¿cuáles son los pasos? Ahora, en este algoritmo aplicamos
la regla del ¿qué? Gradiente descendiente. Y esto tiene dos pasos. Primer paso, propagación del error, y la segunda sería corrección de pesos. Entonces, ¿cómo se propaga el error? A ver si se acuerdan. El error en una capa cualquiera, ¿cuál sería? Hagamos error en capa de n más 1 y aplica para cualquiera. El error en la capa n, recuerden que un error depende de la capa siguiente, porque estamos hacia atrás. ¿Cómo sería? ¿Cuál es la fórmula? El error en la capa, ¿cómo sería? Primero, ¿qué iría? Los pesos de la capa por el error en la capa siguiente, o sea, el error de n más 1. No, eso es en la corrección. Por f' de quién? De la neta. Vamos acá, si tenemos dudas. Si tenemos dudas, revisemos. Entonces, miren. Si tenemos dudas, pues revisemos. Si hemos visto bastante tema. Miren acá. Miren acá. Esta es la propagación del error. Esta es la propagación del error, que sería f' de la neta, ¿por quién? Por el error en la siguiente capa multiplicado por quién? Por los pesos. Esto aquí, recuerden que en la capa de salida, pues no tenemos pesos, por eso no se coloca. Entonces vamos acá, f' neta, ¿por quién? Por los, aquí iría. ¿Por quién acá? Por los pesos de la capa. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí, muchachos? Aquí está. ¿Estamos ahí? Esta neta es lo que ve la neurona en la capa N. ¿Listo? O sea, cuando propagamos el error hacia una neurona, muchachos, cuando propagamos el error en la neurona, ¿qué vemos acá? La neta que entra aquí, ¿lo ven? Y el error que se propaga hacia acá. Esta neta es esta neta, y este error es el error en la siguiente capa. Y este es el peso que se multiplica, ¿lo ven? Bueno, seguimos, que tengo una preocupación que está allá. No quiero quedarme atrapado aquí. ¿Qué el carro lo tengo allá? ¿Y si le cae una rama encima qué? Eso me lo tiene que pagar la U, porque vos nos pedimos que marcáramos. Bien. Listo. La meta es lo que ve la neurona aquí, o sea, la entrada que ve ella ve aquí. Para que le entra la neurona. Sí. O sea, la entrada que ella ve aquí. O sea, la neta es lo que ya ve aquí. Porque vamos a calcular el error en cada una de estas neuronas. Ahora bien, ¿cuál es la regla de actualización de los pesos? W de IJ, que es igual. WIJ más, ¿cómo se llamaba eso? Mu eta.
¿Por quién? Por el error. ¿Por quién? No, por la entrada. ¿Lo pillan acá? Por la entrada. Ahora, viendo la misma situación. Tenemos aquí el error. Queremos corregir este peso. WX. ¿Estamos ahí? WX. ¿Quién es el error? Este error es el error que se ve acá. Estamos así. Luego, ¿qué pasa? El XY es esto que sale de aquí. La salida, o sea, lo que pasa por esa conexión. ¿Lo ven ahí? Por eso es que los días, por ejemplo, cuando es el caso del días, ¿por qué por menos 1? Porque es lo que pasa por acá. O sea, es lo que pasa a través del peso. ¿Sí lo ven ahí? O sea, es la señal que pasa por ahí. ¿Lo ven? O sea, esta señal. Entonces, pilas, revisar ambos tiempos. ¿Sí? Uno tiene que ver, es el error en la neurona y la entrada neta. O sea, hay como que se chocan en lo que viene y lo que va. Y ahí se calcula el error. De hecho, el error, intrínsecamente hablando, sería la diferencia entre ese error que viene y la entrada neta. Pero como queremos minimizar, se hace sobre la derivada. Nosotros queremos que es la diferencia entre ese error y la neta sea el menor posible. ¿Sí lo pillan ahí? Entre lo que viene aquí y lo que llega acá. Quisiera que eso fuera cero. Buscando el error mínimo. Porque error, vamos a darnos cuenta ahorita en el segundo corte, es que el error pues es mejor que haya. Nosotros siempre queremos error. Porque una red neuronal que se aprenda todo perfecto entra un fenómeno que se llama sobreentrenamiento. Que vamos a ver cómo detectarlo y cómo evitarlo. Sobreentrenamiento, hagan de cuenta que usted está en una cuadra. ¿Cómo? Es malo porque es memorizar. Sin tener contexto. De sobreentrenamiento, ¿cuál es el mejor ejemplo? Yo me les aprendo a ustedes de acuerdo al color de la camisa que tienen. Y los reconozco de esa manera. ¿Qué pasa si la próxima clase llegan con un color de camisa diferente? Ya no puedo reconocerlos. ¿Por qué? He memorizado. Memorizar no es inteligencia. Inteligencia es saber reconocer patrones. Por ejemplo, ¿cómo los puedo reconocer a ustedes? Pues que cada uno tiene una forma diferente. Cada uno tiene una presencia diferente. Cada uno tiene un peinado diferente. ¿Sí? ¿Sí me siguen ahí? Solo hay uno con un color diferente. ¿Con un qué? Un color diferente. Ay, estos muchachos, Dios mío. La verdad, muchachos, nosotros somos, o sea, ¿qué es un colombiano? Coja razas y mézclelos ahí hasta que dé algo. Eso es Colombia. O sea, Colombia se coja y mezcla. Bien, por acá. ¿Es claro lo que se hace en la corrección de pesos? Listo. Miren que a la larga la medida de ese error siempre es confrontar el error que llega con la neta, y la corrección de esos pesos aplica la misma regla del perceptron. Yo quiero corregir ese peso de tal manera ese error me tiende a dónde? A cero. O sea, la regla perceptron siempre quiere volver ese error cero. Ahora, ¿cuál sería el tercer paso? Repita hasta que se cumpla el criterio de parada. El criterio de parada, ¿qué puede ser? Número de iteraciones, un error o cualquier otra condición. Hay algunas neuronales que paran si un número dado de patrones da bien. Por ejemplo, tenemos una AND de 4. ¿Cuántas entradas hay? Tenemos una AND de 4. ¿Cuántas entradas posibles hay? 16. Yo puedo tener un criterio de parada que cuando 8 patrones me den bien, ya. Si uno puede parar ahí. 8 patrones me dieron bien, listo. Ya. Sí, eso es una forma de parar. ¿Listo? Bien. Esto es lo que les puedo decir de forma general del perceptron. Ahora, ¿por qué prefiero función simultánea? Realmente nosotros usamos la logística. La logística es con el A igual a
¿Cuál es la función sigmoide, muchachones? F de X es igual a ¿qué? Ya. Es 1 dividido ¿qué? 1 más. Es esta niña. ¿La conocen? Muchachos, la diferencia entre la función logística y la función sigmoide es que el que acompaña acá en la función logística es 1, ya. ¿Vale? Es 1. O sea, esto es la función logística. ¿Vale? Hay otra función que se usa que es la tangente hiperbólica, pero pues no vamos a meternos con eso. Bien, ¿por qué nos gusta esta función? Porque su comportamiento es así. Nos ofrece un rango entre 1 y 0 con una no linealidad. Nos permite tener contornos curvas, convexos. Y segundo, su derivada es lo más bonito. Es ella misma. Que sería f de x, factor de 1 menos f de x. ¿Sí? Su derivada se escribe en términos de ella misma. ¿Estamos ahí? Por eso es que la tenemos. Yo le hice esa derivada. Bien, y por último, después de esto vimos las métricas. Vimos métricas de entrenamiento, que es la función de pérdida. Hay muchas más, pero vamos a usar solo la función de pérdida. Y vimos métricas de rendimiento, o sea, cuando ya termina. La precisión, el recall y el F1 score, pues que he repetido hasta el cansancio. Bien, muchachos, preguntas, sentimientos. Como ven, esto es un barrido. ¿Sí? Esto es un barrido. ¿Listo? ¿Qué voy a preguntar en el examen? Son preguntas conceptuales. O sea, yo no le voy a preguntar cosas como ¿cuál es la regla perceptron? Porque de hecho traiga los apuntes si quieren, me da igual. Yo le voy a preguntar bueno, dada esta situación, resulta que el peso bajó. ¿Qué se está buscando? Si el peso baja. Digamos el peso bajó y el día subió. ¿Qué estoy buscando? Que la salida sea 0. ¿Por qué? Porque la entrada neta, ¿qué pasa si yo bajo el peso y subo el vías? Estoy volviendo la entrada neta más negativa, o sea, la estoy reduciendo. Una entrada neta más negativa, ¿hacia dónde me tiende la salida? Pero tiene una dura, pero es que está poniendo las fáciles. Esa es una dura. No. ¿Qué pasa si en el algoritmo perceptron multicapa la función de pérdida me empieza a oscilar? Significa que el factor de aprendizaje es muy alto, usted va muy acelerado y se pasa, entonces él empieza, vuelvo, paso, ¿vale? Esa es una pregunta un poco más difícil. O sea, es básicamente escuchar la cantaleta que he dado durante 5 semanas. Duerma con los audífonos escuchando las clases, pero recuerde que hay chistes malos, entonces pues no hay nada que hacer. Otra posible pregunta: si usase una función de activación escalón en el perceptron multicapa, ¿qué problema habría? No acabaría. No se puede. ¿Por qué? Porque la función debe ser derivable. ¿Qué pasa con el escalón? El escalón tiene una singularidad. El escalón, recuerden que es esto. Esa es la función escalón. La derivada aquí es 0 y la derivada aquí es 0. Pero ¿qué pasa aquí? Tengo una singularidad, eso es una singularidad. O sea, esto tiene, o sea, la derivada es así. O sea, este es el escalón y esta es la derivada. La derivada en este punto es infinita. ¿Por qué? Es una línea. La derivada y una línea horizontal, una línea vertical es infinito. La pendiente. ¿Vale? Esa es una pregunta que podría hacer. Bien, una pregunta que podría ser:
El perceptron me está convergiendo muy lentamente. ¿Qué problema podría yo tener con los parámetros de la función? Está muy bajito. Está muy bajito el factor de aprendizaje. No, pero está quemando todas las. Está fácil. Olvídese que Él está quemando todas las bases. No, es que lo que yo quiero, o sea, lo que yo quiero de ustedes, o sea, ustedes acordarse de esto, no way, o sea, eso es esperar demasiado, o sea, yo no espero eso. Lo que quiero es que tengan análisis crítico, es lo único que les puede dejar. ¿Y cuál es el análisis crítico argumentativo? De mirar la situación y qué sucede en situaciones. Obviamente pues van a haber preguntas teóricas del estilo, ¿cuál es la diferencia entre Adaline y Perceptron? Puede salir. No lo responderás, no lo responderás. La respuesta para que la ponga. Vale, otra posible diferencia, ¿por qué se busca funciones que tengan salida estrictamente positiva como funciones de activación? Otra posible pregunta, ¿por qué no podría poner yo una función cuadrática en un perceptron multicapa? Se puede, sí, pero ¿por qué no? O sea, porque la cuadrática tiene siempre salida positiva, pero cuadrar eso, válgame Jesús. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Todo está bien? Nada, ¿todo correcto? Bueno, como prometí,